Conectando Atitlán. Programa de comunicación comunitaria impulsada por la Fundación Fundasistemas. Las y los voluntarios son recurso latente de participación en acciones que la sociedad requiere. Constituyen una enorme reserva de energía que puede ser movilizada y potenciada para el bien común. Conectando Atitlán cuenta con la colaboración de juventudes que participan como corresponsales comunitarios, que tienen el compromiso de contarle al mundo las acciones positivas, individuales y colectivas que contribuyen al desarrollo integral de la cuenca del lago de Atitlán, presentando la información de forma amigable y útil. Conectando Atitlán es una agencia de noticias comunitarias en la cuenca del lago, pero hoy conoceremos quiénes son esas personas que lo están realizando. Acompáñenos a conocer a cada uno de nuestros voluntarios. Desde pequeño me ha gustado siempre ser comunicador. Siempre veía a las personas, a los periodistas, entrevistando a los locutores hablando por la radio. Creo que es una de las pasiones que me encanta hacer, no solo como persona, sino que también como agente de cambio en mi municipio. Y es lo que me gusta hacer, el hablar en la radio es algo que me llama mucho la atención y me despierta mucho el ánimo. Uno se decide por ser corresponsal de Conectando Atitlán por la iniciativa propia de prestar voluntariado para poder hacer algo bueno por su sociedad. Realmente, porque soy voluntario en Conectando Atitlán, me gusta editar, me gusta postear mucho las noticias por medio de esta página web. Estando en Conectando Atitlán, ha sido de conocer más ampliamente a mi municipio, sus acciones, su cultura, su tradición y sobre todo el acercarme con mi pueblo. Te invito a que seas parte de Conectando Atitlán. Con las capacitaciones que se realizan, ¿verdad?, llama la atención de cómo varios jóvenes están participando y el querer de uno mismo, ¿verdad?, participar con los demás y ser parte del equipo que se está formando de Conectando Atitlán. Esperamos nosotros que otras personas se involucren en este medio de comunicación alterno a través de una página web. Actualmente www.conectandoatitlán.org se ha vuelto en una agencia de noticias comunitarias alrededor del lago de Atitlán, que con el paso del tiempo y gracias a la colaboración de medios de comunicación locales, las noticias ahora están llegando cada vez más cerca a las comunidades. De ello se desliga entonces Conectando Atitlán Radio, noticieros en donde se presentan las buenas noticias semanalmente en el idioma tzutuil y español, en las emisoras Radio La Voz de Atitlán y Radio La Voz de San Pedro, siendo el primer noticiero en el departamento de Sololá que se enfoca a las buenas noticias. Uno de los mayores logros es el haber obtenido el espacio radial en la Radio La Voz de Atitlán, en donde difundimos las noticias, las buenas noticias de Conectando Atitlán. Cada domingo pues llevamos a nuestro programa de radio, de verdad, lo que es el noticiero de Conectando Atitlán, siempre con el apoyo de los corresponsales de Conectando Atitlán, verdad, que nos llegan las noticias y pues con el apoyo de Rosanda, que se encarga de la edición y todo, pues ya sale al aire para que todo público, verdad, se entere de las noticias o los sucesos que están sucediendo dentro de los municipios alrededor del lago de Atitlán. El logro más grande que he obtenido en este bello municipio de San Pedro de la Laguna es poder tener nuestro noticiero Conectando Atitlán Radio y nuestro próximo noticiero Conectando Atitlán Televisión. El camino es largo, hay mucho que dar, hay puertas que se abren cada día. 2015 será el año en que se iniciará un nuevo reto, el llevar las noticias positivas y el trabajo de los héroes y heroínas a través de la televisión en 10 municipios de Sololá. Como corresponsal voluntario he tenido una vasta experiencia en las redes sociales, en los medios de comunicación como en la radio, televisión. Hemos trabajado con las comunidades rurales y urbanas, cumpliendo con algunos programas educativos y también programas sociales. Conectando Atitlán se ha dado a conocer por estar presente en todas las actividades públicas y privadas que se han llevado a cabo en San Pedro. También un logro bien importante fue el poner el primer stand de prensa para la coronación de la reina electa en San Pedro de la Laguna,
con el apoyo de 2 canales locales de televisión y la Municipalidad de San Pedro. Gracias al trabajo de todas y todos los que hacen posible Conectando Atitlán, ahora es un medio reconocido a nivel centroamericano, lo que se ha dado a conocer en encuentros centroamericanos, siendo ahora integrante de la Red Centroamericana de Comunicación. Han sido 5 talleres de encuentros en donde Conectando Atitlán se ha hecho presente en el país de Nicaragua. Con esto se busca dar a conocer estas iniciativas que nacen desde la comunidad para todo el mundo. El conocer Nicaragua fue una experiencia bastante interesante para mí. Los recorridos por sus calles, su gente, su cultura, su comida y sus tradiciones. En especial para todos aquellos que convivimos en la Escuela Obrera Campesina, ubicada en Masaya. Para mí, el ser comunicadora y hacer periodismo comunitario me hizo abrir las puertas con mujeres de diferentes organizaciones, con mujeres periodistas de diferentes partes del mundo. Fue una actividad bastante importante para mí. Y creo que la experiencia más grande fue el aprender, el traer mucho conocimiento y el poder compartirlo con mis amigos de Guatemala. Laboralmente somos un gran equipo, una familia en donde integramos una red social, una red en donde damos a conocer lo que está pasando por medio de todo lo que hacemos y escribimos y damos a conocer. Conocemos a nuestros compañeros de trabajo, conocemos a las demás personas que también se involucran, se acercan a nuestro equipo, entonces es una gran familia. Para mí, Conectando Atitlán es una gran familia que me ha ayudado mucho y pues espero también y la protejo con celo porque es un espacio en donde he crecido. Uno de nuestros retos como corresponsales voluntarios a nivel Cuenca del Lago en Conectando Atitlán es la falta de equipo que nos limita a tener una información clara y precisa e instantánea para dar a conocer todo lo que está pasando en los diferentes municipios. Síguenos de cerca en www.conectandoatitlán.org, donde usted también puede encontrar las maravillosas historias de los municipios que integran la cuenca del lago de Atitlán y en todas nuestras categorías. Sobre todo puede conocer quiénes son nuestros héroes y heroínas y a nuestros colaboradores. La página web que tenemos que es www.conectandoatitlán.com.org.gt. Visítenos, ¿no? ¿Cómo es? Dijiste 4 W, es .org. Ya estuvo pues la